Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a su quinto episodio de Bajo la Lupa Podcast. ¿Quién diría que cuando empezamos el primer episodio de manera virtual ya estaríamos grabando un quinto episodio en un set? Y todo esto pues gracias a ustedes que se toman el tiempo de escuchar y ver pues este proyecto. Y bueno, nada más recordarles que este proyecto surge básicamente para examinar las noticias y las situaciones que acontecen de manera local a través de la mirada de expertos en áreas en las cuales en las cuales se abordan las noticias. Y también tiene la finalidad de promover proyectos de la ciudadanía, ¿no? Que están mejorando tanto la comunidad como en el entorno en el cual vivimos. Y bueno, mi nombre es Abigail González y doy paso a mi compañero Salvador Martínez. Muy bien, Abigail, muchas gracias. Casi se le olvida mi Casi nombre, se me pero no mi presencia. Muy bien, lo más importante aquí es que en efecto ya llevamos 5 episodios en este hermoso proyecto que empezamos en junio, En ¿verdad? julio, a finales de julio. A finales de julio. Y bueno, el tiempo se ha ido volando o como agua entre las manos. Y seguimos aquí, seguimos trayendo los mejores temas para ustedes. A lo mejor nos tardamos un poquito, pero es porque queremos seleccionar los mejores temas que nos afectan o nos importan a todos como ciudad y como sociedad. El día de hoy les proponemos un ejercicio un poco de memoria histórica y cultural, un ejercicio de regresar un poco, digamos, a los tiempos donde Guadalajara era verde, era diversa, bueno, diversa sigue siendo, pero era cultural. Justamente veníamos platicando de los cines, de las opciones que teníamos para ir al cine cuando éramos pequeños, opciones para todos y todas. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué pasa cuando desaparecen, en este caso, por ejemplo, los parques? ¿Qué ocurre cuando un edificio pensado para convivir es vendido, abandonado o reemplazado por otro edificio pensado para fines comerciales? Llámense plazas, llámense cotos, estacionamientos privados. Guadalajara y sus municipios han perdido miles de metros cuadrados de espacios públicos en las últimas 2 décadas. Y cuando perdemos esos espacios, pues bueno, no nada más perdemos árboles o lugares culturales, también perdemos comunidad, perdemos encuentro y dejamos campo abierto para que crezca la violencia. Y bueno, en este episodio pues vamos a hablar de eso, ¿no? De cómo se fragmenta el tejido social cuando lamentablemente perdemos espacios que nos pertenecen a todos y a todas. Y es que no es necesario irnos tan atrás. En los últimos años, al menos 3 casos emblemáticos han evidenciado esta problemática en Jalisco. El primero, el bosque urbano de Tlaquepaque, que perdió más del 85% de su superficie original, o sea, más del 85% de su reserva natural que está ahí y que es un pulmón importante para la ciudad. La segunda, el proyecto Distrito Iconia en Buentitán, perdón, donde se canceló un parque a favor de desarrollos privados. Y la tercera, el bosque el Nixtiquil, donde se han perdido más de 900 hectáreas de área natural por avance urbano. Y no solamente son áreas verdes, también son espacios públicos. Por ejemplo, en la Plaza Arcos de Zapopan, ¿no? Esta remodelación que se estaba haciendo en la zona centro de Zapopan, pues se había prometido un museo. Y pues ahorita lo que podemos ver, pues es un edificio de departamentos, muy caros, por cierto, de más de 5 millones cada departamento, y solamente hay pues un espacio cultural que pues más parecería galería que el museo que se había prometido. Y bueno, como en cada episodio, presentamos datos para apoyar la noticia, ¿no? Sobre todo para entender el contexto de la noticia, y le vamos a pedir a producción que nos apoye con unas diapositivas para comenzar la presentación de estos datos.
En Guadalajara, obviamente como tratamos temas locales, pues vamos a tratar Guadalajara, ¿no? En Guadalajara, según un reporte de la UDG, basado en una tesis de maestría de salud ambiental de Cuba, solo el 11% del municipio cuenta con áreas verdes y solamente 40 colonias no tienen ni un parque donde jugar o caminar. Las partes noreste y suroeste son las que tienen menor densidad de áreas verdes y mayor cantidad de población infantil. Solo 13 colonias de 441 tienen más del 30% de su superficie cubierta de áreas verdes. 13 colonias de 441 colonias que actualmente tiene Guadalajara. Y estas pues están concentradas en parques o reservas grandes y son las que se encuentran en las grandes áreas verdes como el Bosque de los Colomos, el Área Natural Protegida Barrancas de Huentitán, el Parque Solidaridad y el Agua Azul. Según datos del INEGI, 6 de cada 10 jóvenes en zonas marginadas de Jalisco reportan no tener acceso a espacios culturales, deportivos o recreativos. Y bueno, la ONU ha alertado que la falta de espacios públicos seguros y accesibles favorece el crecimiento de la violencia comunitaria, la exclusión y la criminalización de juventudes. Y bueno, como me gusta a mí decir en este podcast, ahí están los números no mienten y la realidad pues mucho menos, porque todavía si ese crecimiento urbano se viera reflejado en más casas que la mayoría de la gente pudiera costear, pues no tendríamos este problema de gentrificación como el que tenemos ahora, ¿no? Pero bueno, para hablar de este tema, hoy nos acompañan dos invitados que han trabajado desde la fotografía y el cine para abrir espacios distintos para lo que se llama la recuperación o la reinserción del tejido social, ¿verdad? Tenemos a Rocío Lomelí, artista visual y gestora cultural mexicana. Su trabajo surge de una búsqueda interior, explorando memoria, espacio, identidad, genealogía y vestigio. Esto lo hace mediante la imagen, performance que incluye audio y video. Además, utiliza la contemplación como eje central. Ella es licenciada en Artes Visuales por parte de la Universidad de Guadalajara, así como en Ciencias de la Comunicación por parte de la Universidad del Valle de Atemajac. Ha expuesto en México, España y Serbia, así como ha sido seleccionada en Proyecto Imaginario, Hidra 20 Fotógrafos México, Transatlántica, Foto España, PFC 13, Hidalgo y la Bienal Internacional EWIC. Ella también es ganadora del segundo lugar en el Concurso Internacional de Artes Plásticas, compositor Antonio Galda, así se llama el concurso, ¿verdad? Esto fue en Granada, España, y beneficiaria de la beca PECDA en los años 2015 y 2022. Y muy importante, ella es directora de Frontera Galería Urbana, proyecto iniciado en 2015 para promover la fotografía contemporánea y generar comunidad. En 8 años, la galería realizó una residencia artística, 2 conciertos y 20 exposiciones con 50 artistas nacionales e internacionales, además de colaborar con colectivos, museos y escuelas de arte en proyectos comunitarios y educativos. Rocío, bienvenida. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Y también es mi tía. También es la tía. No estamos hablando de nepotismo. Y bueno, también con nosotros se encuentra Carlos Peregrina. Él es arquitecto de formación por la Escuela Superior de Arquitectura. Ha encontrado en el cine su principal territorio de exploración. Su trabajo se centra en lo comunitario, lo urbano y la participación ciudadana, entendiendo la exhibición cinematográfica como un espacio de investigación sobre nuestra vida cotidiana, política y afectiva. Ha desarrollado proyectos urbano-ambientales en Ciudad de México, Querétaro y Jalisco y cuenta con más de 10 años de experiencia en iniciativas de aprendizaje colaborativo con niños y jóvenes.
tanto en espacios públicos como privados. Su práctica se entrelaza con seminarios y encuentros de cine latinoamericano y caribeño, desde donde explora el poder de las imágenes para generar preguntas y formas de estar juntos. Actualmente coordina Bando Curatorial. También codirige Cineca, una sala independiente de cine en Jalisco. Y participa en el curso Cine y Ciudad, Antropologías Visuales para Pensar el Espacio. Su trabajo parte de la convicción de que la pausa, la pregunta y la imaginación compartida son herramientas fundamentales para construir mundos más justos y habitables. Un gustazo, Carlos, tenerte el día de hoy aquí en Bajo la Lupa. Gracias por la invitación y prestarnos sus micrófonos para dialogar. Además, Carlos es un buen amigo de aquí de nosotros, ¿verdad? Así que nos sentimos como en familia. En casa, estamos en casa. Y bueno, justamente para empezar este conversatorio, Carlos, me gustaría preguntarte y que nuestra audiencia sepa cómo nace Cineca y cuál fue la necesidad que les llevó a exhibir cine comunitario. Bien, bueno, Cineca surge, soy cofundador, América Solórzano también participó mucho en impulsar este proyecto. Y hicimos un viaje en el 2013 a Estambul, participamos en una cumbre global de jóvenes como para entender el cambio climático y ahí conocimos otras instancias y otros proyectos que también estaban haciendo detonantes, ¿no? De otras actividades, sobre todo artísticas. Y una vez que regresamos, teníamos como esta intención de seguir buscando qué podríamos hacer. América estudió Derechos Humanos y Gestión de Paz y yo como arquitecto y entendíamos el territorio que es un espacio donde hay que abrir lugares para pues tener encuentros y dialogar, ¿no? Y surgió como una pequeña escuela para la paz. Nos inspiró mucho el tener un lugar donde pudiéramos promover pues prácticas que nos llevaran, como bien dijiste, a reconstruir ese tejido entre las personas. Y nos dimos cuenta de que para sustentar esa locura que teníamos en mente era el cine el ingrediente en el que teníamos que confiar para poder impulsar algo que llamamos Cineca, que no se llamaba así al principio, se llamaba Cinia, después Cinito, hasta que después llegó el nombre de Cineca, que parte de la eureka, del asombro. Súper bien. Okay. Qué lindo. Rocío, tía, vas a escucharme. ¿Cómo surge Frontera Galería Urbana y qué se buscaba transmitir al ocupar muros de espacio público con fotografía contemporánea? Mira, Frontera inició a partir de un viaje que yo tuve, una residencia artística en Chiapas. ¿Sus viajes creativos? Sí. Ahí estuvo increíble esa residencia artística junto con otros fotógrafos y el final de la residencia era imprimir en formato grande y en una casa, bueno, en Gimnasio del Arte, ahí en la fachada poner las fotos, ¿no? Esa exposición duró creo que días u horas porque no se sabía que era como espacio delicado por ser parte del centro, que no se podía y se necesitaba autorización. Entonces, bueno, quitan esa exposición, pero a mí algo me movió, ¿no? El que fuera un espacio urbano, el que la gente caminara y viera foto, me hizo como clic. Entonces, en ese momento yo vivía en Rancho Blanco, es en San Pedro, Tlaquepaque, y una vez viniendo del mercado y del templo, al subir la calle, vi una esquina, las paredes grandes y dije, wow, estaría increíble que la gente que sale del templo, como darle un movidón con foto, ¿no? Acá en formato grande, que lo vea y que mueva y que se cuestionen, piensen, sienten, no sé, ahí dije, estaría súper bien. Entonces ya gestioné ahí que me pasaran a como dato esas paredes. Okay. Y todo fue como a partir de generar una utopía, ¿no? ¿Qué pasa si se hace una galería urbana? Que dije, voy a tener una galería. ¿Con qué? Sin dinero. Entonces, en ese momento le comenté a Eduardo Martínez, que también es arquitecto, que si me apoyaba con la parte también de saber qué se puede o no se puede montar en una casa que está hecha de adobe, ¿no? Okay. Entonces ya también fue parte de Frontera Eduardo
Y ya fue que comenzó, ¿no? Que dije, ok, bueno, va a ser sin letrero porque no sé, para que no me cobren, perdón, se me va. Ajá, sí, que Okay. acá, ¿no? Perdón, se me van las palabras. Bueno, total, para agilizar esto fue que ya invité a amigos fotógrafos, les platiqué, oye, sería cada 3 meses cambiar las exposiciones, formato grande. Yo lo que quería era, promover la fotografía contemporánea de amigos y fotógrafos que no conocía, promover su trabajo en el espacio público, que la gente se interesara, se alimentara de arte sin tenerlo consciente, que fuera como algo, ajá. Y aparte, lo que era también como muy, muy importante era que quien expondría fueran a hacer el montaje. Okay. Porque en ese momento se hacía como el clic con la comunidad y era como bien interesante que pasaban y decían, oye, ¿de qué se trata esta cosa? O sea, no entiendo, ¿qué es eso? Entonces ya el fotógrafo, la fotógrafa implicada ya explicaba, no, es que de eso se trata la serie, bla, bla, bla. Y era como, ok, ¿no? Y me encantaba como las reacciones bien honestas de, ay, no, está horrible. Pues yo no entiendo. O, qué bonito. O si ponen mejor paisajes así bonitos. O sea, todo eso se hizo una comunidad y fue como muy, muy bonito. Pues qué interesante, ¿no? O sea, comenzar a construir esta conciencia cultural que pues a veces no llega o no permea a todas las comunidades. Entonces, sí, este proyecto, pues eso tenía como fin, ¿no? O sea, permear toda esta conciencia cultural a comunidades a las cuales, pues quizás por temas educativos o algún otro tema, no alcanza a llegar. Ajá, ¿no? Sí. Y aparte ahorita además eso que mencionas de no me gusta, etcétera, no es, se dice que ahorita la sociedad está como tan polarizada, pero yo más bien pienso que no sabemos debatir, ¿no? O nos hemos creado como un concepto muy farandulesco del debate o del intercambio de ideas, que yo puedo decir, oye, tu idea no me gusta, me parece mejor esto, sin pensar como en una polarización así como de ataque, ¿no? Sí. En ese sentido, hoy Frontera ya no existe, ¿verdad? Pero, ¿qué aprendizajes te dejó la experiencia de apropiación del espacio urbano a través de la fotografía? Que se puede hacer muchas cosas en la nada, ¿no? Porque era un espacio vacío, y en ese espacio vacío se generaron conciertos, residencias artísticas, visitas guiadas. Fue como muy enriquecedor, y aparte pero yo inicié esto sin saber, sin tener realmente el conocimiento indicado. Aprendí también mucho de mis errores, pero aparte, sobre todo, creo que lo más importante es que el hacer comunidad es lo importante, ¿no? Claro. Eso fortalece el tejido social y genera cosas como muy bellas en cada persona, o bueno, por lo menos en mí sí fue como algo, una retribución social, porque todo fue sin económico. O sea, sí metimos a proyectos y todo que proyecta y así, y todo lo que se generaba era para las exposiciones, ¿no? O para hacer un libro con guía arquehablante, que también es un proyecto muy hermoso de unos amigos, Oscar Núñez y Renata Rocha. Y eso, ¿no? Más que nada fue como esos tejidos que se fueron realizando, uniendo, tanto con los habitantes y los vecinos, sí eran como un poco reacios. En mi sueño era como hacer una kermés. Oye, pero ni que fueran grafitis, pues, o sea, no, era arte contemporáneo lo que tenías ahí. Sí, sí lo aceptaron muy bien y se los agradezco. Y en los conciertos hubo uno de Noise que dije, gente linda, gracias por no mandar acá la patrulla, porque si era así 2 horas de ruidajo, ¿no? Y pero más bien yo lo que quería era así como que en cada inauguración una visita guiada, que fuera como kermés, ¿no? Que llevar puesto de elotes o que papitas, así. Nunca se concretó, porque no supe cómo hacerlo, pero en un proyecto al final de la guía arquehablante sí lograron como salir de sus casas, ¿no? Los vecinos. Porque si yo les decía, vénganse, acá, acérquense a ver la expo, y no, como que les daba penilla y así. En esa vez sí se pudo,
Pero bueno, quiero creer que Frontera, que duró 8 años, del 2015 al 2023, está en pausa y que algún día vuelva, aunque no sea en ese espacio, ¿no? Que sea en otro. No, y va a volver porque la verdad es que este tipo de proyectos que están cimentados en la teoría de apropiación de espacios, pues apoyan mucho a reducir índices delictivos y eso ya está totalmente comprobado, ¿eh? Entonces, pues claro que va a volver. Y bueno, hablando de esta parte de la teoría de apropiación de espacios, ¿no? Carlos, ¿cómo reaccionaron las personas al instalar este cine comunitario en el barrio, ¿no? Y también, o sea, ¿hubo algún tipo se transformó algún tipo de relación con la gente de la comunidad? ¿Cómo estuvo esta parte de instaurar el proyecto? Bueno, la sala de exhibición que abrimos, para empezar, está ubicada en una casa. Es una casa en un barrio que está en Zapopan. No es un espacio común, como cultural, digamos, no es una colonia, el epicentro donde suceden como otras actividades culturales. Entonces eso descolocó a todas las personas. No se imaginaban que pudiera haber una sala de cine o un cine, como le llamamos, dentro de una casa. Porque tuvimos que acondicionar el lugar, tuvimos que ocultar la cocina. Por ejemplo, hay una barra donde ocultamos la estufa. Y las primeras reacciones que tuvimos de la gente que nos buscaba, o bueno, que estaba ahí en el barrio, fue amenazante. Incluso hubo una vecina que nos dijo, oigan, es que voy a juntar firmas para cerrarles, ¿no? O eso nos lo dijo alguien que supuestamente había dicho esa persona. Okay. Esa persona hoy en día es muy cariñosa en Cineca. Es fan de Cineca. Si no está en todas las pelis, pero al menos está, nos apoya, llevan a más personas. También había una persona un vecino recuerdo que decía que era una mezcalería o que en las noches iba a convertir en una mezcalería. Y pues lo que demostraba es que había como reacciones equivocadas. No desconocían más bien porque nadie se había acercado siquiera a preguntar qué es lo que estábamos tramando. Y fue muy lindo porque fue un proceso, yo lo puedo decir ahora que era un proceso como de instalarnos. La casa en la que ocupábamos también, debo decir que ya vivíamos ahí hace 5 años. Entonces un poco ya estábamos orientados en la ubicación del lugar, digamos. Pero no había una comunidad. Si yo pensara en qué comunidad había ahí, es un barrio donde vive gente jubilada, mayormente, y también hay estudiantes, porque muy cerca hay universidades, ¿no? Entonces llegan estudiantes y ahí viven. Hoy, después de 5 años que ya estamos en este lugar, los estudiantes no van. Nos hemos dado cuenta que no asisten al cine, al menos los que viven ahí no. Llegan otros estudiantes, pero no los que viven ahí. Y las personas mayores sí van, pero no tanto a las películas. Nos cuesta mucho trabajo hacer que se acerquen a la sala. Más bien van al espacio que creamos en la parte de afuera, que nos apropiamos. En la banqueta sacamos unas sillas y unas mesas. Y a ese lugar sí lo habitan. Okay. Y algo que nos encantó es saber que en las mesas ya compartiendo, había vecinas que tienen 15 años o 20 viviendo en la misma cuadra y no se sabían el nombre de ellas mismas. Y que ahora ya se puedan reconocer, hola, Lupita, María, Juanita, lo que sea. Ese acto para nosotros fue como, porque nosotros somos testigos, ¿no? Estamos detrás de la barra café y escuchamos y vemos. Y ahora ya platican, oye, ¿tú qué Suavitel usas? Oye, ¿tú qué, cómo preparas la comida? Conversaciones tan mínimas como esas se ofrecieron gracias a que condicionamos simplemente sacar 3 sillas y la efervescencia de las ganas de seguir conversando se fueron dando. No, y a mí, por ejemplo, lo que me encanta, de manera personal, pues lo que me encanta de este proyecto de Cineca es que después de la proyección de una película generan un conversatorio, ¿no? Y esto pues da cabida a generar estas habilidades que tanto nos hace falta a los ciudadanos, ¿no? Que es el pensamiento analítico, el pensamiento crítico sobre todo, ¿no? Entonces, de hecho, pues mucho de este tipo de pensamiento pues genera más ideas y genera más proyectos sociales, ¿no? De hecho, recuerdo que el podcast salió de algo de Cineca, ¿no? De algún tiempo que estuvimos. Carlos fue como inspirador. Ajá, de ahí salió el podcast, recuerdo. Qué hermoso, muchas gracias. Nada más como para comentar algo ahí al respecto y lo que mencionabas, Chava, de las contradicciones. O sea, justamente las contradicciones son el motor, bueno, no lo digo yo, lo escuché de Eduardo Galeano, que él mencionaba
refiriéndose a Marx, porque él por ahí son las lecturas, pero que las contradicciones justamente son lo que nos hace estar moviéndonos y estar inquietos y saber cómo responderle al otro y cómo confrontarnos a lo que no estamos de acuerdo, lo que sí, lo que no. Y en Cineca creo que buscamos que las películas nos visibilicen a esas contradicciones a las que nos queremos y debemos enfrentarnos. Entonces, es como un regulador o aprender a regular las contradicciones. Además, aquí ya es momento de confesiones, Ya. como dicen, del chisme. Yo soy vecino de Cineca y sí, soy también uno de esos vecinos que me he sentado en la mesa y que no sabía ni que tal vecina o vecino vivía ahí, porque sí, yo vivo como muy ensimismado en nada más llegar a trabajar en lo mío, etcétera. Que nada más conozco al de la tienda de la esquina y a uno que otro que sí es muy visible, pero justamente en Cineca, pues, de hecho he encontrado nuevos amigos en Cineca, que pues salimos al cine, por ahí estamos planeando un viaje a Morelia. Sí, también. Entonces, sí, o sea, soy testigo de cómo estos espacios generan comunidad. Y justamente en ese aspecto, Rocío, bueno, nos hemos dado cuenta que tu trabajo transita, como dices, de la arqueología, por la arqueología de la memoria. Y bueno, mi pregunta sería, ¿qué papel de la fotografía o qué papel toma la fotografía para cuestionar la identidad, la genealogía e incluso a veces hasta el vacío que existe en nuestro contexto social? Pues para mí es como un papel muy importante porque imprime, por así decirlo, el interior de la persona, ¿no? O sea, lo que uno trae, lo que uno lleva, lo que uno percibe, sus partes blancas, oscuras y grises, pues es sacarlo, imprimirlo, y para mí eso hace como un vacío, ¿no? La otra vez leí que estamos hechos de vacíos, ¿no? Entre átomos y eso hay más vacío que otra cosa. Se me hizo algo hermosísimo y es lo que realmente es donde entra uno, ¿no? Como en una casa, ¿no? Que lo que hace importante la casa es el vacío donde puedes meter cosas y así. Igual parte con uno. O sea, el ir sacando todo ese interior permite que vaya entrando otra cosa. Espero haberte contestado, porque luego me voy, me piro y con toda confianza. No, creo que lo que dices es como, me imagino pues, o lo que yo estoy entendiendo, es como cuando, no sé, tomas la foto de una emoción que tienes y pasa alguien y dice, no manches, yo también me he sentido así. Sí. Es algo así, ¿no? Como transmitir la emoción que conecta con las personas. Sí, pues. sí, como generar esa empatía en el otro, Ajá. ¿no? El coincidir y que la mirada coincida y se expanda. Muy bien, es interesante. Qué interesante está el Pues concepto. lo vemos diario en el cine, ¿no? Pues sí. Muy bien. Carlos, ahorita hablabas de que hubo barreras al momento de instalar Cineca, ¿no? O sea, este tema de los vecinos que tenían como algún tipo de pensamiento reacio acerca de Cineca. Pero me imagino que hubo otro tipo de barreras, ¿no? Ya sea monetarias, ¿no? Aquí pues también mi tía decía que pues fue sin ningún tipo de recurso. Entonces, aquí en Cineca, ¿cómo fueron estas barreras? Pues bueno, uno de a lo que nos hemos enfrentado más constantemente sí es al sostén, digamos, de esta iniciativa o este lugar, sobre todo, porque el espacio como tal, o esta casa vacía también, pues requiere mantenimiento, y hay costos, y hay que pagar la renta, y el agua, la luz, el suministro de lo que sea, y hacerle saber a la audiencia o a quienes participan que eso se tiene que cubrir de alguna manera, es algo donde hemos tenido un poco de dificultad para que la gente comprenda de que cuando paga un boleto, pues también está apoyando a un tipo de proyecto. Pero así, si hablara de manera general, lo que más nos ha costado creo que es también hacer que asista gente a Cineca. Okay. Hay que estar constantemente subiéndonos al rush de redes sociales. No tengo nada en contra de redes sociales, pero trabajar, ser obreros de internet para hacer un post, una imagen, un reel, lo que sea,
para convocar y que vayan a mi actividad que estoy proponiendo, es desgastante. Claro. Porque yo quisiera estar haciendo investigación, Claro. proponiendo temas, contactando artistas, haciendo teoría, yo qué sé. Y no, tenemos que estar en Instagram viendo cuántos seguidores y quién nos dio like y lo que sea. Y esa es una de las barreras también, creo. Pero en cuanto a los montos que mencionabas, pues sí, también mantener a flote el lugar, el sitio, digamos, porque pues no estamos financiados. Bueno, hemos tenido también algunos apoyos en algunos momentos de gubernamentales o incluso internacionales maravillosos que igual y podemos platicar ahorita, pero pues creo que también es lo que le da la sabrosidad, digamos, a hacer las cosas, porque si todo fuera fácil, si todo fuera muy amigable, pues sería muy aburrido. Entonces, qué bueno que también hay cosas para batallar un poco. Es la adrenalina, ¿no? De poner los proyectos, de correr los proyectos. Pues aquí hay invitar, ¿no? A nuestros personas que ven el podcast, que pues asistan a Cineca, ¿no? Para que vivan esta experiencia de Cineca. Miren, 10 de cada 10 personas que yo conozco que han ido al Cineca terminan enamorados y repiten. Y repiten visita. Entonces, justamente volviendo a un tema, al tema que estábamos al principio, ahorita pues es raro el barrio que, por ejemplo, saca a sus niños a jugar, ¿no? Está el tema de la digitalización, pero sobre todo en nuestro México y en el presente está el tema de la violencia relacionada a asaltos, etcétera, y la violencia latente relacionada con el crimen organizado. En la experiencia de ambos, ¿qué relación ven entre la pérdida de espacios públicos y el aumento de la violencia? Y sobre todo, lo que nos compete aquí es cómo la cultura puede ser una forma de resistencia frente al abandono o privatización de estos lugares, porque también hay gente que, pues ya cada vez ir al cine, oye, a mí me gusta mucho ir a conciertos y cada vez se vuelve más caro. Uh-huh. O sea, ¿cómo podemos hacer para ocuparnos nuevamente del arte y que esto no se entienda como algo elitista? Bueno, primero creo que sí está totalmente unido esto de la pérdida del espacio público con la generar violencia, o sea, en mi pensar. ¿Cómo? ¿Cuál era la pregunta? La pregunta es, primero, eran dos. ¿Qué relación ven entre la pérdida de espacios públicos y el número de la violencia? Y el aumento de la violencia, perdón. Y la segunda es si la cultura puede ser una forma de resistencia frente al abandono y la privatización que tienen estos lugares. Sí, totalmente. Creo que la parte importante para generar cultura o que las personas estén receptivas a interesarse más en la cultura y todo, una es que tengan tiempo, que es como también un poco difícil cuando hay que tener mucho trabajo, muchas horas para poder solventar la economía familiar y todo. Eso, y otra, esto de también como recuperar ese espacio público, ¿no? Poco a poco, con estrategias, porque al final de cuentas, pues el espacio público nos pertenece, ¿no? A todos. O sea, es de todos. Es de todos. Y creo que se puede hacer, o sea, si se pudo hacer una galería urbana, banquetera, creo que se puede hacer cualquier cosa. Creo que la parte sería como eso, ¿no? Como acercar a la comunidad y que sea de una forma accesible en cosas que les interese también, porque no se puede obligar a la gente Exacto. Que les importe algo que a ellos no, que les es ajeno, y sobre todo eso, ¿no? Que no sea algo elitista, porque luego se piensa, ¿no? De, es cultura, uy, elitista, y para nada, o sea, espero ver. A mí me ha tocado ser maestro de artes y de literatura, y lo primero que me dicen mis alumnos, ¿y por qué tenemos que partir leyendo a Cervantes de Saavedra, por ejemplo? Con el Quijote. O sea, sí, ya el Quijote, digo, o sea, es conocimiento cultural, pero ya pasaron, 300 años de su existencia, y hoy ahorita más bien tendríamos que aprender a escuchar las necesidades de las adolescencias
y de las infancias para saber cómo conectar cómo conectar a Cervantes de Saavedra con sus realidades, ¿no? Y no nada más casarnos como Así. en un solo cuadro, Sí. exactamente. Sí. Hasta hacer un rap, ¿no? Acá. Sí, no, de Sí, no, repente, adecuarlo, es que, por reggaetón. ejemplo, Sí. Sí. muchas veces te dicen ellos, o sea, es que no nos escuchan. O sea, la queja más presente en los adolescentes es no nos escuchan. Ujú. Entonces, y creo que el arte es, y no nada más en los adolescentes, también hay en las comunidades vulnerables, los dos ya han trabajado también con comunidades vulnerables, salen cosas, digamos, pesadas, pero preciosas, ¿no? Sí. O sea, pesadas porque es lo que viven día a día, pero en el arte, Sí. digamos, de una manera estética, ¿no? Sí. Y ahorita me acordé, perdón, así Sí. brevemente, no me acuerdo qué maestra puso a sus alumnos de que libros que leían, que hicieran memes Qué chido. de libro, y eran unas joyas así, lo vi Sí. en internet, y dije, no, qué increíble y qué inteligente la maestra de adaptarlo y de hacerlo que se interesara y hacerlo algo actual. Es que también se casan con la idea de que arte es solamente fotografía, ¿no? Sí, O sea, el no. arte puede ser, pues hay una gran variedad Sí, de libertad, ¿no? De hay todo. libertad artística, ¿no? Carlos, ¿qué opinas? ¿Qué hay del cine? Bueno, la pregunta de los espacios públicos, también creo que vale la pena un poco como aprender a diferenciarlos. Porque, por ejemplo, la casa, la vivienda donde uno vive, hemos visto que cada vez son más pequeñas, ¿no? Por ejemplo. Y también si tú en una casa no tienes como tu espacio vital donde puedas tener tus propios lugares, un poco también te trastornas, entonces también creo que ahí surgen las violencias. Y los espacios de encuentro, que creo que es lo más valioso y lo que nos posibilita la ciudad, o estos espacios urbanos abiertos para el espacio público, nos hace podernos encontrar con las otras personas. O sea, ir por la calle, ver una fotografía y detenerte, mirarla y que se atraviese otra persona y ya tengas contacto visual. Esos encuentros, fortuitos o no, se me hacen que es de lo más rico que puede ofrecernos un espacio público. ¿Y cómo puede llegar a ser un antídoto para contrarrestar las violencias? Al menos desde lo que podemos ofrecer, que es las actividades culturales, es que las actividades que proponemos nos ayuden a quitarnos también el velo, porque muchas veces hay males que podemos acontecer o saber, o más bien que no sabemos que están aconteciendo, y el arte nos puede ser ese martillazo en la cabeza que nos dice, ay, cabrón, está pasando algo que no sabíamos que está pasando. Y aunque no me interese ir a ver esa función de cine o esa fotografía, si ofrecemos la accesibilidad o las condiciones para que sí vaya esa persona y vea algo que le puede incomodar, es necesario, también creo, para contrarrestar la violencia. Sí, eso creo. No, y sobre todo esto que dices que cuando estás encerrado, ¿no? Favorece más el tema de la violencia. Pues esto se vio muchísimo en la pandemia, ¿no? Cómo aumentó mucho el índice de feminicidios y de personas, de mujeres vulneradas, ¿no? Porque estaban todo el día en la casa. Entonces, pues el hecho de perder los espacios públicos, pues lo único que hace es aumentar más los índices de violencia. Y bueno, vamos a ver la parte del futuro de los proyectos. Entonces, a ver, Abigail, tú tienes más conocimiento de frontera que yo. Entonces, ¿cuál es Ah, saca bueno, el yo chisme estoy a tu aquí. tía aquí? Échale. Bueno, yo estoy enamorada de la obra de Sí. mi tía, pero tu obra se ha convertido en una búsqueda introspectiva, ¿no? Casi como un mapa de vida, una constelación interior. Pero ahora, en este momento, ¿hacia dónde se dirige tu obra, tía? Creo que el abismo. Pues, ¿cómo? Lo siento. No, sí estoy como en un momento de pausa, de contemplación, ahora sí de mi alrededor, de mí, y como, no sé, sí estoy como buscando ese abismo y ese vacío, llenarlo visualmente, pero todavía no tengo claro hacia dónde va. Me estoy dejando llevar en las fotos
y pues experimentar no, o sea, realmente no tengo una respuesta clara. Me encantaría decir, sí, al Sistema Nacional. Es la esencia de un artista. Sí, al Sistema Nacional de Arte el siguiente año, ¿no? Me encantaría, pero sobrevivir y seguir creando, y creo que eso es lo importante, ¿no? Seguir activa y seguir percibiendo cosas, situaciones. No, que sigas compartiendo tu obra también. Sí. Bueno, también hay veces que cuando un artista se vuelve ya un artista que surge pues desde las bases underground, por así decirlo, se vuelve mainstream, pues pasa a ser parte de esa élite y se pierde como ese sentido, ¿no? O sea, como esa identidad, ¿no? Sí. Entonces, a lo mejor es como va por ahí el trabajo a veces, y es importante mantenerlo ahí también para que más gente se sienta identificada, ¿no? Sí, divulgarlo. Así es. No, y haciendo un parteaguas, pues no solamente fue Frontera en la colonia Atlas, ¿no? También participaste en esta parte del SAUS, ¿no? Que también pues tiene altos índices delictivos. Sí. También participaste. Fíjate, fue algo muy bonito. Frontera estuvo en la colonia Rancho Blanco. Perdón. Sí, se me cuatropean las colonias. No, pero realmente está hace frontera para allá es Atlas y acá Rancho Blanco. Okay. Y lo del SAUS estuvo muy bonito porque sí fue una colaboración con Abordando el Barrio, que fue como una réplica de Frontera. Se me olvidó el nombre de estas chicas, perdónenme si lo escuchan. Me dijeron que si les ayudaba, entonces para que ellas iniciaran este proyecto, y ahí se dio un pequeño taller de foto para niños, muy, muy breve, pero muy bonito, porque sí fue así como bien mágico de, sí. Y salieron cosas muy padres, y esas fotos se expusieron de los niños en ese muro del SAUS. Creo que ya no está, que también ya cerró ese proyecto de ellos, pero fue una colaboración muy enriquecedora. No, pues es que este tipo de modelos deberían de replicarse, ¿no? Sí. En todas las comunidades, y más en estas comunidades marginadas. Por ejemplo, pues no sé, quisiera pensar en este tema de Tlajomulco, ¿no? Que pobre Tlajomulco, o sea, entre que no le llega el tema de las lluvias, entre que no también tiene mucho tema de violencia. Entonces, no, qué bonito sería que este tipo de proyectos, tanto Cineca como Frontera, pues llegaran a Chulavista, llegaran a todas estas colonias con altos índices. Fíjate que ese era mi sueño, que en cada colonia existiera una frontera, un espacio expositivo en la calle. Si era así como, estaría increíble. Sí, ¿no? Estaría increíble, es el sueño de varios. Sí, compartimos el mismo sueño. Compartimos el mismo sueño. Y justamente, Carlos, bueno, veníamos platicando, Carlos y yo, en el camino al estudio, de cierto cine, cierta cadena de cines que tiene, pues, digamos, complejos destinados a exhibir cine alternativo. Pero esos complejos, pues, están hacia la zona céntrica de la ciudad o la zona exclusiva de la ciudad. Es decir, no deja de ser una manera elitista de ver el arte, porque se piensa que la gente de ciertas localidades no consume ese tipo de cine, y pues cómo no lo va a consumir si no lo llevas, ¿sabes? A mí sí me ha tocado conocer gente que vive en Tlajomulco, Tonalá, El Salto, etcétera, que se dice, es que yo sí quiero ver por ejemplo, el cine francés, pero todo está hasta allá y me queda muy lejos, y todo está programado a las 8 de la noche, cuando ya la gente no encuentra transporte público, o sea, al menos a la salida de la función, y pues no van, se pierden de ese tipo de educación. Y veo que Cineca, por ejemplo, sí equilibra lo artístico con el impacto social. ¿Cómo logran ese balance dentro de las comunidades? Bueno, creo que ha sido también gracias a cierta apertura que hemos intentado hacer en lo que hacemos. Por ejemplo, la programación de películas o la selección de películas que tenemos. No todo lo hacemos América y yo. O sea, abrimos el espacio para que también quienes asisten a Cineca participen en la selección de actividades que vamos a hacer, o artistas que buscan y tocan la puerta de Cineca para saber hacer una colaboración. Eso nos ha permitido ser más plurales en lo que se muestra en la pantalla, digamos, en lo que se exhibe en el cine, y los temas que se abordan también. Es un poco, y el hecho de que podamos permitirnos la autocrítica
saber que si tenemos ya una receta de que si funcionó algún momento, pues no va a estar vigente todo el tiempo. Tenemos que, si queremos sobrevivir en el tiempo y queremos saber que queremos perdurar, el proyecto evoluciona. Igual que, por ejemplo, Frontera, sabemos que hay plazos o periodos donde pueden operar las cosas, y para lograr ese balance que mencionas, creo que el ser autocríticos y el permitir que otras personas y voces también participen es lo que ha como enriquecido mucho lo que puede llegar a pasar ahí en Cineca. Y sobre todo, que nos ayuda a reflexionar de que las violencias de las que estamos hablando y de las pérdidas de los espacios públicos también es algo más grande, porque es algo como estructurado, pues, o algo estructural, más bien, que pues nos pega de alguna manera a quienes caminamos en la ciudad de a pie. Y si no lo viéramos así en conjunto, o en la mesa dialogando entre todos, o en la sala de cine, pues a lo mejor sería muy difícil que lo pudiéramos nombrar siquiera, ¿no? Oye, a mí me ha tocado ver creadores audiovisuales que van a presentar pues sus proyectos ahí. De hecho, desde niños, ¿verdad? Desde niños que han ido a Sí. presentar Qué proyectos bonito. ahí y se sienten soñados, o sea, se sienten soñados porque es su primera proyección. Así vayan, bueno, sí ha habido salas llenas, pero así vayan 10, 20 personas, se sienten soñados. Entonces eso es como lo bonito de Wow. abrir las puertas, ¿no? También es como lo bonito de que pueda exhibir mi fotografía Sí. tomada con un smartphone, en una galería del barrio, pues que la gente lo vea, ¿no? Sí. Así es. Y bueno, pues hablando un poquito de todas estas barreras que actualmente se enfrenta para este tipo de proyectos artísticos, si ustedes pudieran pedirle algo a quienes diseñan la ciudad, ¿qué tendría que pasar para que más proyectos culturales como los suyos puedan existir sin este tipo de barreras o obstáculos? Ok, empiezo yo. Sí. Ahora me toca. La pregunta es para ambos. Sí. Ok. Bueno, esa es una pregunta muy interesante y necesaria, creo, porque pues si no queremos perder la dignidad de nuestras labores como profesionistas de lo artístico, digamos, o de las actividades culturales, porque es muy desgastante defender constantemente nuestra dignidad en lo que queremos hacer y en lo que sabemos hacer, yo lo que les pediría, por ejemplo, es apoyo a que el equipamiento exista. Yo no sé cuántas salas de cine, seguramente hay auditorios en universidades o auditorios ya en espacios ya instalados que no tienen programación o que sus pantallas están apagadas. Ujú. Entonces, si hubiera alguna estrategia de colaboración donde esas pantallas que ya existen, esos auditorios, butacas, teatros, lo que sea, pudiéramos reactivarlo, las personas que están interesadas en hacerlo y que se pongan a disposición de estos grupos culturales y artísticos que ya existen, eso sería algo. Porque a mí, por ejemplo, en Cineca no me estar pensando en pagar la luz, qué proyector voy a comprar, No, comprar las butacas o no es comprarlas. un estrés continuo también. Sí, cuando lo que sabemos es qué películas poner, qué preguntas hacer con el público, cómo interactuar. Y entonces nos aligeraría muchísimo la chamba. La carga también. Creo, yo pediría más o menos por ahí. Si Sí. se puede hacer una lista para Santa Claus. Sí. Sí, creo que también sería eso, ¿no? La colaboración, el que no hubiera tanta tramitología para pedir cosas o que ayuden a que las cosas se hagan. Y ¿qué Porque más? hay mucha burocracia para el tema de hacer Sí, pedido de espacios públicos. sí, ¿Cómo es esta sí. parte? Por ejemplo, acá una vez necesitábamos para el concierto de Noise una planta de luz porque pues llevaban Ujú. acá sus ¿Sus equipos. instrumentos? Ajá, y sí fue así como algo complejo. Terminó ayudándonos una amiga que su papá tenía una planta de luz y nos la prestó. Okay. Que qué bueno que no nos la rentó porque si no, de eso no sido se un hubiera dineral, hecho, claro. ¿sí? También, ¿qué más? Yo pensando en mi carta. O en las becas, ¿no? Simplemente cuando hay apoyos, te piden así minuciosamente cada centavo. O sea, nosotros hemos tenido el caso de que una factura con un centavo de más. Sí. Y ya no te lo quieren aceptar. Sí, es muy complicado No. y es muy desgastante también. Sí, estar haciendo esas- eso, o sea, el ímpetu que uno trae para crear y qué hacer y así, te va mermando, te va desgastando y la cabeza ya se va, ¿no? En cosas que no deberían de irse. Sí. Y desde la parte gubernamental, ¿quién es quien tendría que estar más cercano a este tema de
de los gestores culturales comunitarios, una Cultura. Secretaría de Cultura Sí, pues estatal. que pusieran a personas indicadas, sensibles, digo, que las ha habido, o sea, sí, pero también hay quien no hay hoy acá. Bueno, entonces, sí. Sí, ya me fui adelante, Sí. híjole. No, sí, pues tener a gente capaz y abierta, y propositiva. Creo que con eso Y generar como esta sinergia, ¿no? Para que Ajá. lleguen, pues no solamente a ciertos barrios, sino pues a todo el sí, estado, ¿no? que se multiplique. Que se multiplique. Y quizá yo creo que también no confiarnos en que toda la carga puede recaer, digamos, en una secretaría o un personaje que está ahorita y va a durar 3 meses o 3 años o lo que sea en turno, sino hacer una ruta quizás estratégica, colaborativa, no solo entre Secretaría de Cultura, una Secretaría de Ciudad, o sea, que alguien que tenga la visión de qué Claro, ocurre en el espacio sí. público, movilidad, la de movilidad que mencionas, Chava, es súper importante. Yo he salido a la calle a las 9 de la noche y ya no sabes ni cómo moverte. Sí. O sea, eso es un peligro. Como una ciudad del tamaño de la que tenemos, cosmopolita, como la quieren anunciar, no tiene la capacidad de movilizarnos más allá de las 9 de la noche. O llueve y bye. Colapsa, Sí, ya. sí. Sí, claro. Sí. Es que también hay consejos ciudadanos muy fuertes, ¿no? Tenemos un consejo de ciudadano de seguridad pública que pues estaría muy padre que también se acercaran ustedes como gestores culturales, ¿no? Tenemos consejos ciudadanos también fuertes que podrían apoyar todo este tipo de causas. Y lamentablemente, pues con las administraciones de gobierno, que obviamente no hay que dejarle todo a gobierno, es que entra una nueva administración y todos los proyectos que había por detrás, adiós, ¿no? No hay como este tipo de continuidad. Sí, empezar Entonces, de cero. pues Pensar también electoralmente es el cáncer. pega mucho esa parte, ¿no? Sí, más que nada. No, y aunque sean del mismo partido, o sea, llega una nueva administración, sí. esto no sirve, yo pongo lo mío. Claro. Sí. Y bye. Y bueno, pues ya estamos llegando a, lamentablemente, porque ha sido una charla muy Amena. enriquecedora, muy amena. Pues ya estamos llegando al final del episodio, pero pues sí, pues también los invitamos para hablar de sus proyectos, ¿no? Personales. Entonces, pues aquí, tía, me gustaría que nos platicaras de esta exposición que tienes en el MUSA, de qué trata, cómo está conformada, cómo nació. Platícanos un poquito de ella. Y pues también que invites aquí a todos nuestros escuchas y que nos ven a asistir ahí al MUSA, a esta exposición. Sí, es una exposición colectiva somos 33 mujeres fotógrafas jaliscienses, son 51 fotos en total. Esto inició por una impresión en la revista de Cuarto Oscuro en el 2022. Okay. Pedro Valtierra eligió estas fotografías. Desconozco cómo fue la selección de que nos invitaron, eso sí no sé. Luego Ricardo Duarte, que también le agradecemos mucho, fue quien dijo, oye, él está en el Museo de las Artes, en el MUSA. Dijo, ¿qué les parece si lo que está en esta revista se pasa a muros, ¿no? Entonces, la UDG, junto con la beca Grothman, creo que se llama, fueron quienes gracias a ellos se pudo realizar esta exposición porque ellos fue la impresión, montaje, todo fue por parte de ellos. Además de que estas fotografías pasan a ser parte del archivo de fotográfico de la UDG, ¿no? Y va a estar hasta el 30 de noviembre, entrada libre. No, mejor les digo que vayan, porque no puedo decir los 33 nombres, me faltarían y no se me hace justo, pero es muy diverso. Lo padre es que hay mucha diversidad, porque hay desde fotoreporteras, fotógrafas de autor, de muchas miradas y de épocas diferentes, y vale mucho la pena, y ojalá puedan ir. Gracias. Vayan, vamos. Hay que ir a apoyar. Vamos hasta el 30 de noviembre, pero no dejen todo para el último, porque luego se les olvida. Hay que ir a apoyar a nuestros artistas locales. Así es. Y hablando de nuestros artistas, bueno, Cineca es una plataforma que, como ya lo mencioné, apoya también mucho a los artistas locales. Aquí en Bajo la Lupa nos siguen artistas de todo tipo, pero también artistas de audiovisuales. Y quiero que me comentes, que nos comentes
¿Qué viene para Cineca y cómo podemos apoyar desde la comunidad? Por ahí escuché un rumor a manera de chisme que van a tener el cine, la muestra de cine francés. Sí. A ver, dinos, ¿qué más se viene? Bueno, lo que se viene ahora en Cineca es que tenemos la mirada puesta en América Latina. Queremos mirar nuestro cine, esas historias que muchas veces no llegan a los circuitos convencionales. Desconocemos del cine latinoamericano, pero ahora tenemos ya la tarea y la inquietud de acercarnos a esas historias. Y en ese sentido, la programación de los próximos meses va encaminada más en mirar esos otros territorios de nuestro, digamos, América Latina, ¿no? Pero así inmediatamente, en octubre, sí vamos a tener el Tour de Cine Francés. Es una colaboración que hacemos con Nueva Era Films, es una distribuidora. Son 7 películas francesas. Entonces pueden ir a Cineca a participar. Y también viene el Festival de Cine de la UNAM, el FICUNAM, su gira 2025. Vamos a tener 5 funciones increíbles de lo mejor del festival. Es cine mexicano, también muy valioso, y la apuesta son estos artistas emergentes audiovisuales que están haciendo cosas súper interesantes. ¿Y qué más se viene en Cineca? Bueno, el próximo mes va a haber la temática es cineastas iraníes. Son 3 documentales sobre cineastas, mujeres que viven en el exilio y cuentan sus historias de una manera bellísima. Viene ahí. Y ya por último, no quiero aprovechar todo el micrófono, pero Bailar Bailando en noviembre, un sonidero. Wow. El gozo, la vamos música. No, bueno, pues no, ya. Acá también Aquí van ya a les ir. gustó al productor Sí. ya dice que ya se vio ahí bailando. Ya. Muy bien. Bien, y pues bueno, ya escucharon las recomendaciones, viene hasta un bailongo, tenemos el Musa, tenemos mucho cine, mucho arte, mucha fotografía, porque bueno, es importante habitar estos espacios porque estos lugares no solamente se habitan, se construyen. Un parque, una cancha, un mural o una sala de cine son el corazón de una colonia y son más que lugares físicos. Entonces, aquí son puntos de encuentro donde conoces a tu vecino, vecina, incluso nuevas personas, nuevas amistades, y son excusas para mirarnos a los ojos y pensarnos como comunidad. Y bueno, cuando esos espacios pues se cierran, se pierden, se venden o se abandonan, pues desaparecen también estas historias que tanto necesitamos para crear comunidad. Las infancias libres y la posibilidad de imaginar otro tipo de ciudad, una ciudad más saludable. Pero como escuchamos hoy, pues también hay quienes resisten, ¿no? Con una cámara, con una proyección, con un muro intervenido. Son apuestas pequeñas, se podría decir, pero muy poderosas, que nos recuerdan que el espacio es político y recuperarlo, pues también lo es. Así es, y bueno, si este episodio te movió algo, te invitamos a mirar a tu entorno y que hagas como un examen de conciencia o de memoria y que nos dejes en los comentarios, tanto de YouTube como de Spotify o incluso en nuestras redes, qué espacios públicos han desaparecido en tu colonia, qué lugar podrías recuperar junto con tus vecinos, qué historia vale la pena proyectar en comunidad. Y por último, no quisiera cerrar sin que antes nos dijeran en dónde podemos ver sus trabajos, en dónde podemos seguirlos y estar al pendiente de lo que hacen. Yo estoy en Instagram como rociolomelí_, ahí me pueden ver. Okay. Y Cineca, @Cineca, estamos en John Milton 228A, Jardines de la Patria. Muchas gracias. Y bueno, nuestras redes, que son... Es en TikTok, nos pueden encontrar como Bajo la Lupa Podcast y también estamos en Instagram. Estamos en Instagram, así es. Y pues muchísimas gracias por escucharnos. Esto fue Bajo la Lupa. Hasta luego. Gracias, Chao. bye. ¿Sí? ¿Todo bien? Wow. Gracias. No, gracias. Creo que no dije nada. Ay, ¿cómo no? Claro que Ya, sí, buenísimo, estuvo montón. increíble. Es que el vacío y el vacío. Ya me ¿Cómo no? imaginé. El vacío. No, pues muchísimas